Vamos. Bien, seguimos de nuevo, amigos televidentes, con el desarrollo de su programa Agenda Económica. Estamos en compañía de don Luis Manuel Piantini y don Ezequiel Molina, junto a quien les habla José Manuel Luna, analizando este tema tan interesante del Fondo Monetario Internacional, las expectativas que tiene el país y lo que podría pasar en el corto plazo, que es un corto plazo muy cortito. Luis, tú dejaste un tema, Luis Manuel. Bueno, hablábamos del acuerdo con el fondo del año 91, que hubo un ajuste bestial por parte de Balaguer, que el Rudy Santana decía que el acuerdo del año 2005 fue el único programa de estabilización que finalizó de manera exitosa en toda nuestra historia, ¿no es verdad? No. El primer acuerdo de estabilización que finalizó exitosamente fue en el año 85, donde se liberalizó la tasa de cambio y se liberalizó la tasa de interés, que se le entregó a Balaguer una economía saneada y luego vino la crisis del 90. Un pacto con el FMI que le costó a Jorge Blanco una inestabilidad social. Sí, pero ya había pasado lo del año 84. Sí, correcto. Sí, pero ya tenía varios pactos. Entonces había un acuerdo sombra. Fíjate lo que pasó. Si tú quieres podemos hablar en otro programa sobre esto, porque es muy interesante conocer la historia de nuestro país, la historia económica. Que antes se le tenía miedo al FMI. La historia económica de nuestro país ahora muy se llama el FMI. Salvador Jorge Blanco fue un gobierno que surgió con las manos atadas, porque el gobierno de don Antonio lo dejó sin ningún tipo de crédito externo. Los atrasos que habían en términos de la deuda privada y de la deuda pública, no había forma de que el gobierno pudiera accesar afuera, inclusive ni para el pagar las líneas de crédito del sector privado. Y tuvo que negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que luego, al año siguiente se incumplió porque se quiso hacer un presupuesto más allá de la posibilidad del país. Y ahí fue que entró el problema después del año 84, que se fue a un acuerdo sombra, y después vino lo del acuerdo del año 85, que por cierto, el acuerdo a mí me lo robaron en el aeropuerto de Miami. O sea, nosotros veníamos de Washington el 23 de diciembre con el acuerdo, yo venía con él en mi maletín y lo dejé para tomar la maleta y me robaron el maletín, pensando que era dinero. Pero la gente que lo robó no sabía que si lo publicaba en el Miami Herald era mucho dinero que le iban a dar, ¿no? Bueno, y después el otro acuerdo de estabilización que fue exitosa fue el de Balaguer, que hizo las reformas que le permitieron crecer a la economía del país hasta la crisis del año 2003-2004, ¿no? Pero bueno, veníamos viendo que la situación económica mundial va a determinar también qué tipo de acuerdo vamos a hacer. Porque fíjate lo que está pasando. En Inglaterra, el gobierno hizo un programa brutal de ajuste. El programa brutal más grande de ajuste que se ha hecho en la posguerra, ¿no? 25.000 millones de euros. En un 20% de caída en los gastos ministeriales, 500.000 empleados se fueron a la calle. ¿Qué ha pasado? El primer trimestre de este año cayó el producto en 0.1%, en el segundo trimestre cayó 0.7%. Y eso, que el Banco de Inglaterra tenía programas de expansión monetaria. Pero el sector privado, ¿quién va a tomar dinero prestado? Es una situación de incertidumbre. Ahí es que tiene que actuar el Estado. Y con medio millón de desempleados. Y con medio millón de desempleados, imposible. Que eso ha sido el éxito durante esta crisis con relación a la depresión del año 29. Que en la depresión del año 29 los gobiernos se ajustaron los cinturones y fue peor. Se prolongó más, casi prácticamente por 5 años. Pero en esta ocasión los bancos centrales pues expandieron la masa monetaria con impulsos de apoyo, ayuda muchas veces a empresas directas como eran los de los automóviles, que en el año... El caso de Lia Coca, los 4.000 millones que le prestó el gobierno a la Chrysler y después se lo devolvió, se los pagó. Pues tú sabes lo que hicieron en el 29, en vez de darle dinero, le pusieron aranceles. Y se armó entonces una guerra proteccionista y ahí hubo la caída del comercio y se cayó el producto, porque la expansión del comercio se cayó también. Y vino la debacle aquí ahora, fíjate que ha habido un problema y el problema mayor ha sido Europa por un problema de deuda, pero ya la economía, hay economías que siguen creciendo y que están en situaciones que han mejorado mucho.
Ahora tenemos el caso de los países emergentes que han servido de motor también para los países desarrollados. Los BRIC. Es el caso de Brasil, Pero la India, fíjate la lo China. que ha pasado en Inglaterra. Un recorte de los gastos fiscales te tumba el producto. Hay una expansión monetaria para el sector privado y no ayuda a la expansión. Aquí veía que el sector industrial, precisamente una líder del sector industrial que fue presidente del CONEP, Yandra Portela, se quejaba de que el poco crédito que hay para el sector industrial. Prácticamente el 88% del crédito de la banca, del sector financiero, es para el comercio, créditos personales y otro tipo de crédito que no es a los sectores productivos. Tú que has mencionado interesantísimamente la parte internacional, el caso de Hollande en Francia, que tiró un programa dentro de las medidas de austeridad, pero tiró un programa hacia la banca. Dice, si tú financias al sector industrial y productivo, entonces yo te doy incentivo. Correcto. Mientras no haga ese desmonte, te quedas igualito. Ahora tiene que aparecer el inversionista también. Efectivamente. Y dentro de la crisis europea es muy difícil, que aparezca nadie. Lo que quieren invertir en tecnología de punta. Y si ahí el Estado no actúa expandiendo. No, y si los mercados están deprimidos. Y dándole cierto tipo de apoyo a empresas pequeñas que quieren expandirse y quieren meterse en el mercado. Ahí es más difícil. Ahí es más difícil porque es un mercado deprimido también. Sí. Entonces su capacidad de exportación no es la misma capacidad de importación que tenemos nosotros hacia ellos. Nosotros estamos comprando en otros lugares. La China, la India, Brasil. Entonces el problema para allá es mucho más grande. No, todavía estamos en la... Bueno, pero lo más importante... Dentro de la crisis estamos dentro del New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Sí. Bueno, pero lo más importante es que nosotros podamos con el tiempo, en los días siguientes, desde este programa, tal vez ver por qué hay una parte que no quiere que firmemos con el Fondo Monetario Internacional y por qué otra parte quiere que sí. Y tal vez ver de dónde sale la parte que no quiere que firmemos con el Fondo Monetario Internacional. Déjame explicarte algo, mira. El gobierno del expresidente Leonel Fernández culminó la relación con el Fondo Monetario Internacional en la 7ª y 8ª revisión, que fue la famosa revisión que duró tanto tiempo, duró casi desde septiembre hasta febrero 28, cuando culminó el acuerdo. Recordemos que el acuerdo estuvo en el aire, que la gente decía, no, que el fondo rompió, no, que pasó. Realmente el acuerdo se dejó finalizar. Las relaciones con el Fondo Monetario Internacional quedaron excelentes. O sea, el mismo gobierno del Banco Central, don Héctor Valdés, reconoció, el mismo fondo también lo reconoció. Pero hoy en día, la situación de la República Dominicana, fíjense que cómo el tema mediático con el fondo se manejó. Primero se dijo, no, que a una misión del ministro de Hacienda, el gobierno del Banco Central y Demetrio iban. La tradición no es esa. El gobierno dominicano no va al fondo cuando no hay primero un acercamiento del fondo para analizar, como decía Luis Manuel. O sea, ¿cuáles son los escenarios en el programa del martes pasado? ¿Cuáles son los escenarios que se van a discutir? El gobierno está en este momento en eso. O sea, y el presidente Medina se adelanta y dice, no, la misión del fondo viene el lunes próximo a la República Dominicana. Para ese momento ya el gobierno tiene que tener una visión de 2 o 3 escenarios fiscales y con el tema externo. Ahora bien, tenemos un problema serio de timing. Ya entramos en septiembre. El año se va en 1 mes y medio, 2 meses y se acabó. Y yo lo digo porque este acercamiento con el fondo va a tener 2 elementos principales. El déficit fiscal real, un dato que aporta muy claramente y preocupante Luis Manuel Piantini, que es el tema de las cuentas basura que van a empezar a aparecer y que no se han hecho públicas y que evidentemente deben de haber 2 o 3 hoyitos por ahí que pueden alterar el modelo de proyección de los escenarios que va a tener el país ante el Fondo Monetario. El otro gran problema es el tema del sector eléctrico. El déficit del sector eléctrico se va a reducir con el incremento de la factura. Recordemos que lo que motivó la paralización del acuerdo fue el famoso párrafo que sí existió en esa carta de intención de que la tarifa había que aumentarla en un 18%. El gobierno trató de suavizar esa situación y decir, no, yo lo voy a prorratear esos 18% en 6 meses. Sin embargo, el sector sigue en la misma situación. No lo hizo, nunca aumentó. No lo hizo. La deuda con los generadores es fuerte, pero también una medida de ese orden a nivel, sobre todo en una economía que está tratando de despegar. Fíjense cómo el Banco Central,
libera la tasa lombarda, viene bajando la tasa de política monetaria. Eso es tratando de motivar al sector, pero ahí viene también el tema que plantea Luis Manuel. O sea, ¿cuáles son los interesados en aprovechar y en provocar que la banca salga de liquidez y que tú digas, bueno, yo quiero 500 millones para hacer un hotel, yo quiero 500 millones para expandir mi empresa? No lo van a hacer porque todo se hace en función de mercados. Sí, pero si el Banco Central mantiene esa baja de la política, de las tasas de política monetaria, a partir del año que viene se van a ver los frutos. Yo creo que este año ya no va a ser posible. No, este año vamos a ver pocas cosas. No, y yo... Siempre, sí, pero al consumo sí puede aumentar. el Banco Central está reduciendo su tasa del año pasado. Sí, sí. Ya van 100 puntos viene porcentuales. de un 8 En los primeros a un 8 meses de este año, el crédito al sector privado al 22 No, de de un agosto... 8 a un 5, de un 8 a un 7 y de un 6 a un 5. Sí. En los primeros 8 meses de este año, Se expandió. el crédito al sector privado al 22 de agosto se había caído 3.600 millones de pesos. Eso ratifica lo que te digo, de que entonces no hay realmente, o sea, ¿cuáles son los interesados en accesar al Vamos a crédito? otro corto comercial, por favor, y volvemos con el tema, que es muy interesante.